Bien, el objetivo de este video es analizar el escenario que actualmente tenemos con la coyuntura del COVID-19. Para eso vamos a utilizar las proyecciones que hace el Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Entonces, nos vamos a ir directamente aquí, a las proyecciones que hacen ellos. En estas proyecciones pues aparecen en primer lugar las muertes por COVID. La línea blanca, esto es a nivel global, la línea delgada es lo que han reportado las entidades gubernamentales, las instituciones estatales, y la línea gruesa es, digamos, lo que consideran que realmente ha sucedido. Entonces, hasta el 6-4 de junio se supone habían reportado más de 3,5 millones de muertes a nivel mundial, pero se calcula que en realidad son más de 8 millones de muertes, ¿sí? Y según esto, se proyecta que para octubre 1 del 2021, las muertes reales van a estar sobre los 9,5 millones de personas por COVID. Este es el índice de mortalidad, es decir, cuántas personas mueren por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Es considerado el indicador más confiable porque pues, hay otros indicadores como los casos diagnosticados, pues depende de la confiabilidad de los tests, depende de la calidad de los tests, depende de la cantidad también que se hagan, ¿sí? Entonces, pues aquí se observa que en junio, pues se tuvo un pico, que luego descendió un poco hacia marzo y que luego ha alcanzado otro pico en mayo. Esto a nivel mundial, ¿sí? A nivel global, ¿sí? A nivel de todo el planeta, ¿sí? Después del pico de mayo ha empezado un descenso a nivel global, pero no así el caso de Latinoamérica y el caso de Colombia, ¿sí? Aquí se van a encontrar la línea verde, segmentada verde, es la cantidad de camas de unidades de cuidados intensivos que se necesitan, y la línea púrpura es la cantidad de camas que se necesitan. Pues no todos van para cuidados intensivos, pero otras personas requieren hospitalización. Bueno, hay otros aspectos ahí como la movilidad, el uso de la máscara, pero quiero que revisemos el caso de Colombia. Bien. Entonces, vamos a mirar el caso de Colombia, que no coincide con el global, ¿sí? Mientras que a nivel global se está bajando, en este momento en Colombia está subiendo. Bueno, aquí lo mismo, la línea amarilla delgada son los casos reportados, ¿sí? Y la gruesa son los que se estima que realmente son, ¿sí? O sea, según estudios, según análisis, según proyecciones, hay más muertes por COVID de las que están reportando los gobiernos, las entidades gubernamentales del orden de salud, ministerios de salud y cosas por el estilo, ¿sí? Hay algunas que ya han hecho su recuento, ya han hecho la corrección, hay otras entidades gubernamentales que no han hecho eso. Bien, entonces acá este caso pues es el que es preocupante, que sabemos que aquí hubo un pico y que a nivel global pues esto está descendiendo, pero en Colombia esto descendió un poco y ha subido una vez más, ¿cierto? Entonces acá hasta el 4 de junio es lo que ellos tienen reportado, ¿sí? Ellos van alimentando esto cada determinados lapsos y después alimentarán esta base de datos con estos datos, esta base con datos que proporcionen los gobiernos, las entidades,
Pero el asunto es, las líneas segmentadas son las proyecciones. Entonces, aquí ustedes dicen, bueno, entonces, esa, digamos, es lo que se presume que va a ser digamos, lo normal, ¿sí? O sea, entre un caso extremo y un caso mínimo, pues la línea moradita, ¿sí? Contempla que hay algo de distribución de vacunas, contempla, bueno, otros aspectos sobre variantes del COVID. La línea verde quiere decir pues, que el 95% esté adoptando el uso de la mascarilla, de la máscara o bueno, el tapabocas en público. Y el peor de los casos quiere decir que aun cuando se esté vacunando y todo eso, la movilidad regresa a los niveles que se tenían antes de la pandemia, antes del COVID. Es decir, que todo el mundo se moviliza en transporte urbano, privado, cafeterías, restaurantes, colegios, como si no hubiese COVID, como si no hubiese COVID. Ese es el peor escenario, ¿sí? Incluso con vacunación, ¿cierto? Bueno, el asunto es que en este caso pues ya es poca la diferencia, hace poca la diferencia, uno u otro escenario hace poca la diferencia y todo indica que los casos van a seguir subiendo. Entonces, según se reportó el 4 de junio, se tuvieron 565 muertes. Ayer, 15 de junio, se tuvieron cerca de 600 muertes, 599 muertes. Lo que se había proyectado eran 667. Y se proyecta que para el 1 de julio vamos a tener cerca de 800 muertes. Que en el peor de los casos, pues eso puede llegar a 825 muertes. Estamos muy cerca del peor de los casos porque las medidas que han adoptado tanto los gobiernos locales como nacionales han sido de reactivar la economía, es decir, de volver a tener ningún control de aforo, ni de distanciamiento, ni este tipo de cosas en buses, en restaurantes, no sé si hasta en discotecas o bares. Y además de eso, aunque es evidente que todo el mundo está usando la mascarilla, no todo el mundo la utiliza con la responsabilidad que se debe hacer, ¿sí? Aunque pues estos son, digamos, aquí conjeturas acerca del uso de la mascarilla, porque no tenemos aquí información acerca de eso, ¿sí? Aunque es probable que los análisis de alguna manera lo mantengan, ¿cierto? Entonces quiere decir que, pues, o sea, para principios de julio vamos a tener un caso, pues, muy alto, ¿sí? Obviamente ustedes dirán, pero mira, es que aquí decía que para el 15 de junio íbamos a tener 655 muertes, si no tuvimos 655, sino que tuvimos 599, es decir, 600. Obviamente esto tiene un margen de error, ¿sí? Como también puede suceder que no se esté contabilizando bien. Eso puede suceder por varios factores, o sea, por fallas en el sistema para contabilizar estos casos o pues, por otras razones, ¿cierto? Pero de manera inequívoca estamos en un pico alto. Podría suceder que eso se esté contabilizando bien, pero en esos casos lo que se ha visto es que entonces esto se convierte aquí en una meseta y tarda más tiempo en bajar. Tarda más tiempo en bajar. Bueno, palabras más, palabras menos, pues quiere decir que ahora más que nunca tenemos que ser muy rigurosos y muy estrictos con los protocolos de bioseguridad, con los protocolos de distanciamiento, con los protocolos de movilidad, con las prevenciones que sabemos que funcionan, ¿sí? Sabemos que lo que funciona bastante es el uso de la mascarilla, sabemos que lo que funciona también es el distanciamiento y sabemos que lo que funciona también es... además de la mascarilla y además del distanciamiento, pues tener cuidado con el nivel de aforo, sobre todo en lugares, en recintos cerrados, ¿sí? Aquí hay una columna de Rodrigo Primi
en donde la comunidad científica colombiana, bueno, más que la comunidad científica colombiana, asociaciones de médicos, dice, el pasado lunes 7 de junio, 140 instituciones del sector salud, entre las cuales están las principales asociaciones médicas y científicas del sector, e importantes facultades de medicina, presentaron una dramática declaración pública que critica la resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud sobre reactivación económica. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? El gobierno ha determinado que hay un índice que le permite a los gobiernos locales decir este índice, el índice de resiliencia epidemiológica municipal, que le permite a los gobiernos locales y municipales decir, bueno, podemos reactivar este sector de la economía o este otro sector de la economía. La percepción que tengo yo y que tiene el columnista llamado Rodrigo Primi, y pues que seguramente tenemos muchas personas, y más a la luz de esta petición que han hecho las instituciones médicas, es que las decisiones no se están tomando con fundamento en estudios científicos, sino que se le está dando prioridad y prelación al sector económico. Al sector económico en el inmediato plazo, ¿sí? Porque en el mediano plazo, pues esto puede ser perjudicial para el sector económico también. O sea, si esto definitivamente se sale de control, sí o sí tendremos que volver a cuarentenas estrictas, confinamientos estrictos, como es el caso de Chile, ¿sí? Y al margen de eso, digamos, al margen de eso, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una responsabilidad colectiva, ¿sí? Pero esa responsabilidad colectiva descansa en cada individuo. Si cada individuo asume con responsabilidad los protocolos de bioseguridad, pues es probable que no nos vaya tan mal, ¿sí? O sea, que no nos vaya mucho peor de lo que nos está yendo, ¿no? Pero lo que veo es que nos flexibilizamos, ¿sí? Entonces, ya estamos cansados del encierro, ya estamos cansados del teletrabajo. En el mejor de los casos veo que el uso de la mascarilla es responsable, en el mejor de los casos, pero digamos, esto son conjeturas, son percepciones individuales que yo tengo, pero pues porque no sé si hay estudios acerca de qué porcentaje utiliza bien la mascarilla, qué porcentaje se descuida de la mascarilla al consumir alimentos. Esto sí lo he visto mucho. En los restaurantes ya no se cumple ningún límite de aforo, ¿sí? Los restaurantes están a full. Las personas llegan con su mascarilla, algunas muy responsables, otras no, ¿sí? A veces el personal, a veces los meseros, las personas que preparan el alimento se ve que tienen muy bien puesta su mascarilla, mascarilla doble, pero en otras ocasiones no, se ven esos tapabocas como más de moda, que no cubren bien el rostro, que descubren parte de la nariz. Y hasta donde tengo entendido, pues ese es un momento clave en el que uno se puede contagiar o puede contagiar a otras personas, ¿sí? Entonces, en los colegios, pues me parece que hay un protocolo que se debe reforzar al máximo, y es los estudiantes, pues por una inclinación natural de la condición humana, se reúnen en el momento de comer, eso siempre ha sido así, y charlan y conversan, ¿sí? Que es una necesidad humana, esencial. Nosotros necesitamos hablar con otras personas, y conversar con otras personas. Pero lastimosamente ahí se están flexibilizando mucho los protocolos. Entonces ya no se toma la distancia, ya hablamos y reímos mientras que hablamos. Si es en un lugar cerrado, pues peor. Bueno, si fuera en un lugar abierto, pues sería mucho mejor. La recomendación que yo veo, pues es algo casi que inhumano, pero tal vez sea necesario, es pues mientras como, guardo silencio, y después de comer, pues vuelvo y me pongo la mascarilla, tomamos distancia y hablamos. Hablamos. Es, digamos, una sugerencia que tengo ahí, ¿sí? Bueno, esto también permite hacer algunas comparaciones. Entonces, si ustedes le dan aquí en comparar,
por defecto va a comparar inmediatamente con todos los países de la región, de América Latina, ¿sí? Visto desde ese punto de vista, entonces Colombia ya no parece, o sea, ya no se ve tan dramático, ¿sí? Porque miren estas curvas, aquí este es el caso de México, antes de febrero pues tuvo un índice de mortalidad de 2,63 personas por cada 100 habitantes, por cada 100.000 habitantes, perdón, mientras que Colombia tenía uno de 0,88, es decir, ni siquiera un habitante por cada 100.000, ni siquiera una persona por cada 100.000 habitantes. Ese es el de México. Si miramos el de Perú, pues es una cosa impresionante. ¿Qué sucede? Que Perú ya ha actualizado sus registros, o sea, los registros de las personas que han muerto por COVID en Perú, hasta donde tengo entendido, están actualizados y por eso parece pues como el más alto a nivel mundial, cerca de 4 personas por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Bueno, pero vamos a hacer un ejercicio más interesante porque aquí se está comparando solamente con América Latina. Pero lo que vamos a hacer ahora es quitar todos esos. Vamos a comparar con países que tuvieron que enfrentar los picos antes. Entonces vamos a comparar con Alemania, que no es uno de los casos más sintomáticos. ¿Bien? No es uno de los casos más sintomáticos, más dramáticos, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos que más o menos nos coincidió en el pico alto hacia enero, entre enero y febrero, ¿sí? Pero en Alemania está bajando, ¿sí? En Alemania está bajando y se mantiene esa baja, pues son países que están vacunando más, si no estoy mal ahí fabrican la vacuna de Pfizer. Digamos, aquí es comprensible que se flexibilicen las medidas en cuanto a movilidad y distanciamiento social y reactivación de la economía. Pero en el escenario que nosotros tenemos, que estamos todo lo contrario, pues digamos, suena absurdo, o suena una lógica pues ilógica, ¿sí? Cuando tenemos el pico más alto, es cuando empezamos supuestamente a reactivar la economía y a ser más flexibles con la movilidad. Y bueno, con el distanciamiento y con tantas otras medidas. Eso es comparando con Alemania. Uno de los otros, miremos los europeos, entonces miremos a Italia. Tenemos pues básicamente lo mismo. Italia, bueno, aquí no nos aparece la primera parte del año 2020, en donde Italia tuvo un pico muy pronunciado y un descenso también pronunciado, ¿sí? Pero vean la diferencia, digamos, entre Alemania e Italia. Alemania es claramente, digamos, un pico, un descenso. Italia es un pico, medio desciende, vuelve y sube, medio desciende, vuelve y sube. Bueno, finalmente está bajando porque en Europa están vacunando. Pero veamos países de habla España, de hispanohablantes. Entonces, está España. ¿Cuál es el que nos aparece acá? Entonces, este sería... Entonces, aquí está España. Entonces, España tuvo un pico hacia noviembre, vuelve y tiene un pico hacia febrero y desciende. Entonces, en esos países europeos, pues es, digamos que comprensible que estén tomando, que estén flexibilizando, están vacunando más, están más bajitos de casos, ¿sí? Ahora miremos hacia la región. Entonces, miremos Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos de América, de Norteamérica, bueno, Estados Unidos, tiene en este momento alrededor ya de 300 millones de personas vacunadas. Los niveles estuvieron muy altos por acá a principios de año, entre enero y febrero tuvieron una especie de meseta, entre enero y febrero tuvieron una especie de meseta y está descendiendo el número de casos. Pero entonces, pues básicamente la idea es la misma. Es absurdo la flexibilización que se está dando en términos de protocolos, en términos de movilidad, en términos de flexibilidad, desde tanto los gobiernos nacionales
tanto desde el gobierno nacional como del gobierno local, ¿sí? Quienes tienen que enfrentar eso, pues es quienes tienen que, digamos, mirar esto no en una gráfica, sino de manera directa, pues son los médicos. Entonces, por eso ellos hacen este llamado, ¿sí? Este llamado, por eso parece ser ellos no están de acuerdo con esa resolución. Por eso es poco factible pensar que esta resolución tiene un fundamento científico. Y la invitación, pues, es a que sé que todo el mundo está cansado del encierro, sé que los estudiantes anhelan sus clases presenciales, sé que los profesores también desean sus clases presenciales, pero tenemos una enorme responsabilidad, ¿sí? Una enorme responsabilidad para que esto no se salga de control. Evidentemente, las directrices gubernamentales no están en ese orden de ideas. Por lo tanto, tenemos los ciudadanos que ponernos a la altura de la situación para evitar que esto sea peor de lo que vemos ahorita, ¿sí? Ahora, bueno, tampoco quiero, digamos, colocar aquí un escenario apocalíptico. Miremos el caso de Perú. El caso de Perú, ¿sí? Cuando colocamos Perú, estas curvas tienen que bajar más porque las cotas de Perú son muy altas. 4 personas por cada 100.000 habitantes. En el caso de Colombia, menos de una persona por cada 100.000 habitantes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera no lo hemos hecho tan mal, ¿sí? Pero también quiere decir o sea, que todo esto puede ser mucho peor de lo que hemos visto, Entonces, mi invitación es a que pensemos de manera colectiva. O sea, pensemos que sí, puede que yo sea joven, puede que yo ya esté vacunado, puede que a mí ya me haya dado, ¿sí? Puede que yo no viva con personas que tengan comorbilidad, que estén en riesgo, ¿sí? Pero en el momento que interactúo con las otras personas, estoy poniendo en riesgo a esa otra persona, al profesor, al papá, a la mamá, a la abuela, al primo, al sobrino, ¿sí? No sabemos a quién estamos poniendo en riesgo. Entonces, tenemos que pensar de manera colectiva, ¿no? Y tenemos que tener inteligencia colectiva. O sea, si todos acatamos las normas como deben ser, pues esto va a funcionar bien. Pero si una persona empieza a flexibilizarse, pues resulta que después son 4, después son 5, después son cientos de miles de personas, millones, y pues vamos a tener consecuencias que todos vamos a lamentar, Si fuese una sola persona la que pensara que arrojar un papel al piso, un plástico al piso, no cambia, no afecta al medio ambiente, pues sería muy sencillo, eso no pasaría, sería un solo plástico. Pero somos 7.000 millones de personas y muchas miles de millones de esas personas piensan que arrojar un papel al piso, un plástico al piso, no cambia la historia, y sí cambia la historia, ¿sí? Por eso tenemos millones de toneladas de plástico afectando los océanos, afectando los peces y ahora afectando nuestra salud. Muchísimas gracias por su atención.